Bienvenidos al campus de los Indies, bienvenidos al programa de fútbol americano universitario. Ya sabéis, este programa donde repasamos todas las universidades y hablando de sus equipos, de sus tradiciones, de su historia, pero en este caso vamos a seguir hablando de este evento tan chulo, tan divertido que es el draft de la NFL, que tuvo lugar hace unos días en Green Bay. Y para ello, pues como ya hemos estado hablando hicimos el programa sobre la primera ronda, Carlos nos hizo una cápsula de esas caídas y subidas dentro del draft, pero hoy vamos a hablar concretamente de todos esos movimientos que han habido durante el draft, todas esas selecciones, para ver qué nos ha parecido, qué hemos visto, lo bueno, lo malo, todo. Pues nada, chicos, vamos al lío, no me enrollo más, que ya sabéis que a veces me lío y no paro. Y para ello, en este programa ha venido Carlos Tabernero. Muy buenas, Carlos, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Alex? ¿Estamos? ¿Cómo están los indies? ¿Cómo está mi tocayo, Víctor? Bueno, vamos a ver si cerramos un poco ya esta parte en la que college football y NFL se entremezclan, se juntan y celebran este acontecimiento en abril. Y a ver qué nos ha parecido mejor, qué peor, si hemos visto algo que los demás no, o al revés, o estamos en acuerdo con lo que la mayoría dice. Exacto, vamos a cerrar el círculo de programas sobre el draft. Y también ha venido Carlos Ayuso. Muy buenas, Carlos. Hola Alex, ¿qué tal? Hola Indies. Bien, como dice mi tocayo, con ganas de cerrar el círculo, de dar un repasito a lo que ha sido el draft y bueno, yo tengo algunas cositas aquí apuntadas que estoy de acuerdo con la mayoría y en otras no tanto. Y para también hablar del tema y poner su opinión al respecto, ha venido Víctor. Muy buenas, Víctor. ¿Cómo estás? Hola, hola Alex, hola Indis. Nada, yo a aprender como siempre, porque no tengo nada, al contrario que Carlos, y a escuchar, a aprender y no me tires de la lengua, por favor. ¿No? ¿No? ¿No quieres que No, te no, tire de la lengua? no. Pues bueno, yo no voy a estar presente en lo que queda de programa, les dejo a ellos que son los que saben y no me digas, Víctor, que tú no, porque sabes. Os dejo a vosotros que habléis del tema, ya vendré yo para acabar el programa. Y Víctor, venga, va, te voy a tirar de la lengua, ¿vale? Para empezar, Cam Ward, ¿qué opinas de él? ¿Te gusta? ¿No te gusta? Uf, Adelante. no, no digo que no me guste Cam Ward, que será buen quarterback, todo lo que queráis. Lo que no me gusta es la elección. No me gusta que hayan elegido un quarterback en primera ronda cuando era una clase cortísima de quarterback. Y no me gusta porque no tiene calidad para ser número uno del draft y porque Titans tenía más necesidades. Tenía necesidad de Age. Ahí estaba Abdul Carter, tenía necesidad de receptor, también tiene a Travis Hunter, tenía muchas más necesidades porque han elegido quarterbacks en primera ronda cuando no tiene la calidad para ser número uno. Eso es lo que me ofende. Me ha ofendido tanto, no me ofendía nada tanto desde que Russell Crowe ganó el Oscar con Gladiator. Ahí lo dejo. Al que me conozca lo entenderá perfectamente. No tengo más que decir de Titans. Luego lo demás, las otras dos selecciones me parecen correctísimas, la 2 y la 3. Y que es por lo que tenía que haber tirado Titans, yo creo. Yo si fuera Titans había tirado por Abdul Carter. No sé si es correcto, si estáis de acuerdo o no. Pero yo no hubiera tirado ni a por Quarterback ni a por Cameron Ward. Ni de lejos. Yo no sé qué pensarás tú, Carlos, tocayo, pero yo es que tengo no sé si el corazón, la cabeza dividida, porque estoy de acuerdo con Víctor en que no tiene calidad probablemente para ser un número uno del draft, pero tampoco tiene nada para jugar como quarterback en el equipo de Tennessee. Cam Ward yo creo que es un chico que se puede llegar a desarrollar bien y ser un proyecto de titular en la liga, pero tiene muchas carencias. Yo creo que cogiendo a Abdul Carter te vas un poco a lo seguro, cogiendo a Travis Hunter también, además de que coges un buen jugador, atraes los focos también, que en esta liga también es importante atraer a los focos y que la gente esté un poquito pendiente de ti. Es muy difícil el verse en la posición del general manager teniendo un quarterback que puede ser titular, pero tener otros muchos jugadores que parecen generacionales. Realmente el más generacional a mí me parece quizás Abdul Carter, porque es el que más certezas te da a día de hoy, yo diría. Pero no sé, Carlos, ¿tú qué opinas? Tú que lo conoces un poquito más de Cam Ward,
A mí es un jugador que sin gustarme tanto como a la gente que más le gusta, tampoco me disgusta tanto como a la gente que más le disgusta. Estoy ahí en un poco un término medio. Me parece un buen jugador que, bueno, en el pocket tiene buena movilidad para moverse, es capaz de salir cuando la situación lo requiere también, pero bueno, sí que tiene muchas cosas que mejorar aún y tiene margen de mejora para ello. Estoy bastante de acuerdo. Lo que le ha sucedido a Titans es lo que tantas veces pasa en el draft de la NFL, que cuando te ves con el primer pick parece que estás obligado a seleccionar no al mejor jugador disponible, sino al quarterback que te guíe durante los siguientes 10 o 15 años, más que nada porque el resto de valores posicionales, salvo quizá precisamente un edge o en el menor de los casos un tackle ofensivo, no te va a durar tanto, ¿no? Los quarterbacks tienen una durabilidad mucho mayor, son al final el líder del equipo. Y muchos que se ven con el 1 parece que están obligados a nivel mediático, a nivel de las propias necesidades que suelen ocurrir a veces también con los general manager y los entrenadores, que si tienen el 1 es precisamente porque están en la cuerda floja. No creo que sea la mejor selección. Cam Ward ni siquiera era el mejor prospecto de su posición en el mes de septiembre. Que esto nos habla mucho también de lo que decía Víctor, ¿no? De esta clase de quarterbacks. Se hablaba de 4 nombres, como Carson Beck, que ha vuelto al college, ha cambiado incluso de universidad, porque en Georgia no dio lo que se esperaba de él, o no cumplió esas expectativas, pese a ganar la SEC. Se hablaba también de Quinn Ewers, ha caído hasta la 7ª ronda. Se hablaba de Jackson Dart, que quizás es el único que sí que ha cumplido esas expectativas de acabar siendo seleccionado en el primer día. Y se hablaba de Garrett Nussmeier, otro de los jugadores que ha vuelto a LSU, ¿no? Cam Ward no aparecía en las quinielas, se hablaba de él como un buen prospecto, pero al final no dejaba de estar en Miami, en una conferencia como la Atlántica, que pese a llamarse o pese a estar incluida dentro de las Power Four, pues no es quizá del nivel de las dos principales, de la SEC y de la Big Ten. Entonces, bueno, pues yo creo que esa sensación de obligación les ha llevado a seleccionar a este jugador. Yo estoy con vosotros, no digo que sea un mal jugador, es más por el lugar en el que ha sido escogido y por la situación a la que llega. Porque Cam Ward, con desarrollo, dejándole aprender, que es lo que pueden hacer los Giants con Dart gracias a tener a Russell Wilson, puede convertirse en un titular más que solvente en la NFL, pero el problema es que le van a tener que soltar en el día 1, porque ¿de quién va a aprender en Titans? De Will Levis. Entonces, creo que es una situación complicada en la que los Titans quizás se han dejado llevar. Yo lo entiendo. Es muy difícil que cuando tienes el número 1, por la posibilidad de dejar pasar a ese jugador generacional y que todo el mundo te señale por haber dejado pasar a Cam Ward, pues lo acabas escogiendo. Pero yo sinceramente también considero, y viendo un poco los grandes nombres como quarterbacks que han salido en los últimos años, principalmente Mahomes y Rodgers, que pudieron ser tutorizados durante su primera temporada por mariscales de campo más solventes y más veteranos como Alex Smith o Brett Favre, respectivamente, pues eso te demuestra que el salto del college a la NFL es grande y que Cam Ward, desde luego, no ha caído en el mejor equipo para brillar por las herramientas que tiene. Va a ser un sálvate como puedas, chico, porque va a ser lo que te va a suceder en Tennessee. Es que no es buena elección ni para Cam Ward, porque es lo que tú dices. Es un Will Levis 2.0. No, le van a soltar a los Leones. Os recuerdo 2 de los últimos años. Trevor Lawrence era la elección de número 1 más indiscutible y miramos cómo está ahora. No digo que sea malo, es muy bueno, a mí me gusta mucho, pero no sale como querían. Y Caleb Williams hablaban maravillas, decían que era no Mahomes, pero claro, lo sueltas en ese equipo y búscate la vida, efectivamente. Ahí te las arregles. Te lo puedes cargar, ¿eh? Te puedes cargar a Cam Ward, por muy bueno que sea. Sí, yo creo que al final no deja de ser una apuesta a un todo o a un nada. No tienes, yo creo que no hay un término medio, yo creo que va a salir o muy bien o muy mal. Es un poco lo que decía Carlos, que tienes esa presión de que tienes que coger un quarterback porque no tienes todos los focos encima de ti. Sería muy negativo para ellos que
que dejaran pasar esta situación, estar sin quarterback en el equipo, dejar pasar a Cam Ward y que te haga una temporada como la que ha podido hacer este año, por ejemplo, el rookie de Washington Commanders. Y luego todo el mundo se da la vuelta hacia ti y te dicen, joder, es que tenías a este, lo has dejado pasar, estás sin quarterback y mira qué temporada ha hecho. Por otro lado, es una lotería. Lo que tú dices, Víctor, al final Trevor Lawrence yo creo que era por unanimidad el mejor quarterback de los últimos años y era algo que se daba por seguro que iba a jugar bien. Un poco también igual como Caleb Williams el año pasado, que se daba por hecho que iba a ser un buen jugador y que iba a tener ya un buen nivel. Además, Williams llegaba ya a un equipo que tenía a priori más armas, que bueno, el cuerpo de receptores estaba bien, tenía, bueno, quitando la línea ofensiva que se ha visto que fue demasiado débil. Pero yo creo que en este nivel ya, para dar el paso a la NFL, también influye mucho el nivel mental, el nivel de que cada jugador sea capaz de llevar esa presión, de manejar esos timings para dar el salto a la liga ya de los mayores. Y bueno, aquí veremos si Cam Ward es capaz de manejar todo esto y ser un jugador sólido, solvente, porque la verdad es que va a ser complicado desde el primer día. O sea, va a ser titular, va a estar en el fango desde el primer momento, bueno, con una línea también de aquella manera. Entonces va a tener que sobrevivir, nunca mejor dicho, a esta liga. Pero bueno, tendremos que ver si es capaz, si lo puede hacer o si no lo puede hacer. Sin armas tampoco a nivel aéreo, ¿no? No hay un Tyren que te pueda solventar situaciones complicadas de tercer down. No tienes receptores salvo Calvin Ridley, pero ya sabemos que es uno de los jugadores más inconsistentes e inconstantes de la liga. Traylon Burks se ha quedado evidentemente por el camino, salvo sorpresa este año. Y yo es el principal problema que veo, que va a tener que jugar él para sí mismo. Y la dirección técnica de Titans va a tener que apoyarse mucho en la carrera, en confiar en un veterano como Pollard, en que TJ Spears por fin dé ese salto que tanto tiempo se lleva esperando y empezar a sumar alguna victoria con la que el chaval se pueda afianzar. Es verdad que es un jugador que juega muy bien fuera del pocket, pero también es un jugador que arriesga muchos balones. Dicho esto, precisamente a lo mejor por eso si le dan tiempo y le dan confianza y tienen paciencia con él para que pueda fallar, porque los Titans desde luego no están hechos para ganar ni este ni probablemente el año que viene, quizás sí que haya quarterback de futuro, pero tienen que ser muy pacientes con él y sabemos que esta liga, al contrario de lo que pasaba hace 20 años, se ha olvidado de la paciencia, quiere resultados inmediatos y no creo que ahora mismo esté capacitado para darle a Cam Ward las armas suficientes para conseguirlos. Claro, pero es eso, es la dicotomía de siempre. O vas formando el equipo poco a poco desde la defensa y luego cuando llega el quarterback que te conviene, sigues montando el equipo para él, o directamente sin equipo, tienes un quarterback que es el que ha llegado, es el que hay, y montas el equipo para él, pues no sé hasta qué punto, ¿eh? Cuando tienes ahí un Max Crosby, que Abdul Carter es un Max Crosby 2, o sea, 2.0, o sea, ese sí va a ser generacional sí o sí, y puedes ir montando el equipo de verdad. No, a ver qué pasa. Fue lo que hizo Carolina. Lo que pasa es que luego tienes que aceptar con el quarterback, que te toque el año. También es complicado por eso, porque creo que Titans ha llegado a la situación que todo equipo en reconstrucción querría, pero en el peor año posible. Y esa es quizá el problema que van a tener que pagar, que en su momento pagó Arizona, pese a que Kyler Murray ha salido bastante solvente con todos los interrogantes que tenía y que han pagado otros muchos equipos. Browns a lo largo de este siglo tiene varias selecciones de número 1 que ninguna sale adelante y a veces es por propio problema de la infraestructura, ¿no? Si al final siempre están ganando los mismos equipos también es por algo, es porque tienes montada la estructura antes de que llegue la estrella. Y aquí creo que el problema de Titans es más profundo que la selección o no de Ward, pero estoy contigo. O sea, yo también creo que hubiese ido a por Abdul Carter y a construir de cara a la próxima temporada o dentro de 2, que es cuando se espera en estas 2 próximas temporadas que lleguen buenas camadas de quarterback. Si es que, por ejemplo, Brian Callahan, después de la temporada que tuvieron el año pasado, ¿creéis que sobreviviría a otra muy, muy mala temporada? Porque además tienen al head coach, o sea, al head coach, al GM, a
a Borgonzi, que ha llegado nuevo procedente de Kansas City. Yo no sé hasta qué punto aguantaría con este entrenador a una mala temporada, porque ahora ya va a empezar un proyecto nuevo con su quarterback, pero sí que es verdad que él no es su entrenador. Entonces, yo creo que tendrá que hacer maravillas Callahan y tendrá que sacar todo el partido que pueda de esto. Y total, si os fijáis, hay una tendencia últimamente en la NFL que, al contrario de lo que sucedía antes, que llegaba el nuevo general manager con su equipo técnico y seleccionaba el quarterback que ellos querían bajo la cantidad de rondas que tuviesen que dar para conseguirlo y a partir de ahí montar un proyecto. Algunos han sido un fiasco, otros se han podido consolidar y crecer a partir de ahí. Por ejemplo, se me ocurre McVay en los Rams, bueno, y muchos otros, aunque en este caso no fue a través del quarterback. Pero últimamente estamos viendo equipos y situaciones en las que es un todo o nada de general managers y entrenadores que están en la picota. En este caso no es el general manager, pero sí Callahan, como decías, Carlos. Y precisamente el otro quarterback de primera ronda, y si queréis hablamos ya también de él, sucede lo mismo. Shane y Brian Daboll en los Giants, nadie sabe si serán los encargados del próximo draft del equipo de Nueva York y se han ido a por Jackson Dart dando un precio más que razonable. A mí en ese sentido me gusta el trade, pero lo suyo es que a un quarterback no le tengas que escoger con la obligatoriedad de los resultados para poder salvar tu puesto, sino con el tiempo suficiente para que vaya creciendo en 2-3 temporadas. Y creo que esa no es la mejor solución, especialmente cuando en el caso de este año yo creo que más que porque estén exentos de calidad, que hay varios jugadores que yo creo que sí que pueden ser titulares más que competentes en la NFL, creo que el problema es que están sin hacer y necesitan tiempo. Le pasa a Cam Ward y le pasa a Jackson Dart. No sé vosotros cómo lo veis. Sí, pues mira, ya aprovechando lo que dices, Carlos, si quieres empezamos a tocar un poquito los equipos que más nos ha gustado el draft que han hecho, los que menos, lo que nos ha parecido. Yo imagino que como tú también, Carlos, no sé si Víctor, pero una gran mayoría de gente han calificado el draft de New York Giants como un buen draft, un draft sólido, bastante competente, con buenas adiciones de piezas importantes. Y a mí esta de Jackson Dart me parece fue totalmente sorpresiva porque bueno, yo y creo que mucha gente, es algo que no me gustaba, pero yo tenía la espinita aquí de que Giants iba a cometer la locura por Sanders, porque lo tenían, parecía, o daban a entender que lo tenían demasiado arriba. A mí era algo que no me gustaba, que estuviera tan arriba, y bueno, ya cuando cogieron con el 3 a Carter, pero luego deciden subir, yo pensé que subían para buscar a Sanders. Yo la verdad que a Dart es un jugador que creo que le puede venir muy bien estar en el equipo una temporada sin la presión de tener que jugar, de tener ningún tipo de responsabilidad, porque está claro que el titular va a ser Russell Wilson. Detrás tienes a Jameis Winston para jugar si el titular no está. Y Dart es un jugador que puede desarrollarse tranquilamente, que puedes hacer que vaya creciendo, que vaya aprendiendo, que vaya asimilando poco a poco los conceptos. Y bueno, a mí el conjunto en general del draft que hizo Giants me pareció bastante apañado, me gustó bastante. La selección de Dart en concreto también me parece, bueno, yo creo que es un jugador que tiene un brazo que es un gran brazo, tanto en potencia como en precisión. En los pases que da el largo muchas veces son típicos de highlights que te quedas con la boca abierta. Bueno, también es un jugador que puede correr. Bueno, y a mí lo que más me gusta de él, casi aparte de todo esto ya de ser un buen jugador, es que creo que es un líder. Es un jugador que puede coger el liderazgo de un equipo y manejar el equipo y tirar adelante con él. No sé cómo lo visteis vosotros, por ejemplo, ya hablando de Giants, si te parece Víctor o tú, Carlos, como el que queréis tirar con ellos. Yo, ahora que dices lo de haber cogido a Sanders en Giants, ¿os imagináis de verdad a Sanders en Giants con Brian Double? Se va a la calle, no llega a comer el pavo, ¿eh? Llega allí Sanders Senior y vamos.
Pero por la puerta grande entra, yo creo. Y a mí Brian Double me gusta mucho, ¿eh? Sí, a mí también, ¿eh? Y creo que precisamente una entrevista que tuvieron poco después de la Combine, en estas visitas que tienen los jugadores universitarios, en las 50 que pueden hacer con los equipos que están interesados en ellos, fue una de las razones por las que al final no fue escogido. A mí el draft de Giants me parece también de los mejores, yo lo tengo en el top 3 porque me parece que en todas las posiciones, incluido en el pick 3, que es casi donde más difícil es hacer un robo, consiguen jugadores que estaban proyectados para posiciones superiores. Abdul Carter podía haber salido perfectamente en el 1 o en el 2. Más atrás ya estás cogiendo a uno de los dos mejores jugadores del draft por detrás de lo que debería, porque es uno de los dos mejores. Darius Alexander en tercera ronda, otro jugadorazo que además te cubre una necesidad en la línea para acompañar a Dexter Lawrence. Camis Catebo, ya lo sabéis, yo estoy enamorado de este jugador y creo que puede dar muchísimo en sustitución de Singletary, que ya va estando cascado y que además cobra un salario bastante alto. Y luego en rondas posteriores también hay jugadores que me han gustado mucho, pero bueno, por ir a lo principal, que es Dart, creo que hicieron bien si es el quarterback en el que confían. Yo no veo tan mal la decisión a nivel de equipo, sino más bien por la situación, o sea, me sorprendió por la situación del entrenador y del general manager, que sabiendo que estando en la cuerda floja, fueron a por jugadores que creo que le benefician a la franquicia, pero a largo plazo, no para ganar ya. Es lo que decías, Carlos. Este año no es en el que Dart tiene que ser titular. El titular tiene que ser Russell Wilson, que para eso ha venido, y además, que a mucha gente se le olvida, también han fichado a Jameis Winston para que sea el suplente esta y la temporada que viene, probablemente de Dart, ya una vez que haya aprendido las mecánicas necesarias para traspasar su juego de Ole Miss a la NFL. Y con Dart, a mí me pasa una cosa. Es verdad que de este draft era el que más me gustaba, de los quarterbacks que había. Incluso algo más que Cam Ward, precisamente por ese liderazgo que apuntabas. Pero también me gustaría a los aficionados de los Giants no llevarles a engaño. Este jugador es Daniel Jones, pero de marca, y me explico. Es como al revés de lo que sucede. Si tú en vez de pedir algo y que te llegue lo de AliExpress, pues aquí es como si hubieses cogido lo de AliExpress hace 5 años y al ver que no te funciona, haber ido a la tienda y decir, no, mira, yo quiero lo bueno, lo que tiene buen tejido, lo que tiene buen material. Pues eso es Jackson Dart, pero te va a dar eso. Es un jugador que es un dual threat, que tiene mucha capacidad de ganar yardas con la carrera cuando no ve situaciones de pase efectivas y con la que el equipo pueda ganar pueda seguir avanzando en el campo, pero tampoco es un jugador que sea un dechado de virtudes en todos los ámbitos que se necesitan un quarterback, sobre todo porque es muy conservador. Por no fallar, a veces no gana, que es lo que le ha pasado en Mississippi este año. Entonces, creo que ahí tienen que saber ajustar la capacidad del jugador de cada vez ganar más confianza para jugar situaciones con la madurez suficiente como para conseguir avanzar y jugar los pases que sean arriesgados, también asumir determinados riesgos que ahora mismo no hace, pero sin quemar al jugador. Sin que el jugador de repente se convierta en un bust, ¿no? De esto que se llama. De todas maneras, lo bueno que tienen con el pick en el que lo han cogido es que es una situación muy similar a la de Pickett en Steelers. Es verdad que es una primera ronda, pero no es una primera ronda avanzada. Te aseguras que si ves un titular solvente para las próximas temporadas, tengas un quinto año a un precio de quarterback rookie. Y si no te funciona, en 3 años lo puedes traspasar para que otro aproveche ese quinto año y tú ir a por un quarterback más solvente en el 27, por ejemplo, que todo el mundo habla del draft de 2026, pero viene más calidad también para el 2027. Yo cuando los comparo con Daniel Jones, si Daniel Jones os atracó, este tío se lleva el Empire State debajo del brazo. Estoy muy de acuerdo con la comparación que haces con Daniel Jones, Carlos, pero es que yo, y sé que esto voy contra el mundo prácticamente, ya es verdad que me desengañé, pero yo en los primeros años tuve confianza en Daniel Jones
Y yo creo que tampoco estaba tan lejos, o sea, va a sonar esto como una perogrullada, pero yo creo que tampoco estaba tan lejos de desarrollarlo un poquito y si lo mejoras con ciertas cosas, de que se acerque a lo que puede ser un Josh Allen, un jugador de este estilo. Evidentemente, al final el nivel entre uno y otro ha quedado muy lejos, pero me refiero al estilo de jugador, un jugador que porque Daniel Jones podía correr, podía salir corriendo, tenía un brazo potente. Sí que es verdad que yo creo que le faltaba un poquito más de liderazgo que a Josh Allen y de carácter, pero bueno, yo creo que es un jugador que si lo desarrollan puede tener carrera. Pero principalmente lo que dije antes, que es lo que pienso, que es que tiene que estar en el banquillo, tiene que estar aprendiendo y tiene que estar sobre todo con paciencia y desarrollándose continuamente. Sí, es que probablemente el gran problema de Daniel Jones fue doble. Por un lado, que lo echaron a los Leones bien pronto, que espero que con Dart tengan más paciencia, aunque estén acuciados por la necesidad de resultados tanto entrenador como general manager. Y luego el segundo caso es que ahí sí que le pesó mucho el pick en el que fue elegido. Daniel Jones fue un pick 6, creo recordar. Fue un top 10 del draft, cuando además estaba proyectado mucho más atrás y en este caso con mayor razón, seguramente que en el de Dart, creo que los Giants sí que lo podían haber cogido en segunda ronda. Hubo muchísimo, crearon con eso una expectativa sobre el jugador y le pusieron una presión con esas dos razones que hizo que al final se esperase demasiado de un jugador que estoy contigo, Carlos. Yo sí que creo que podía haber sido un titular solvente de la liga, pero lo han quemado. Y ese es mi miedo con Dart, que la gente lo pida demasiado pronto y que también al jugador se le pidan cosas demasiado pronto. Este es un prospecto al que hay que dejar madurar, al que hay que dejar un par de años, uno en el banquillo y otro ganando poco a poco la confianza de verse sobre el emparrillado en partidos de NFL, con el salto que eso supone con respecto al college, y también dotarle de armas, que fue el tercer gran problema que tuvo Daniel Jones, ¿no? Yo creo que ahora los Giants sí que tienen un receptor como Malik Neighbors de futuro. La defensa ahora mismo, el front seven, hay pocos que puedan tener ya no la calidad, sino sobre todo la proyección hacia futuro, porque son todos jugadores jovencísimos, salvo Dexter Lawrence. Y en ese sentido, creo que los Giants tienen que empezar a construir victorias desde la defensa para darle a Dart la tranquilidad suficiente de no tener que estar jugando prácticamente en todo momento, como le sucedió a Daniel Jones, bajo el filo, ¿no? Teniendo que hacer jugadas ganadoras, porque la defensa era incapaz de parar a nadie, tenía que prácticamente en cada drive anotar, y eso acabó quemando al jugador. Sí, yo creo que la defensa de Giants ahora mismo es una de las más potentes de la competición vamos, tengo poquísimas dudas de eso. Y no sé a ver, algún equipo que os haya gustado, Víctor, alguno que te haya gustado el draft, que tengas ahí con entre ceja y ceja que te haya encandilado un poquito. Que me haya encandilado, no sé, que me haya sorprendido mucho es, por ejemplo, os la lanzo aquí, los Colts. Los Colts cogiendo en sexta ronda a Riley Leonard. ¿Qué pensáis que va a pasar con Richardson? Ahí os lo dejo votando. Pues que entre Richardson y Leonard está Daniel Jones. Eso Claro, es. se ha metido un jaleo. Yo creo que se ha metido un jaleo, ¿eh? No sé. Sí, a mí el draft de los Colts, la verdad es que no me ha dicho nada. Es verdad que bueno, tampoco cogen demasiadas rondas. Yo creo que Leonard va a ser, bueno, un jugador que va a tener muy poquita trascendencia por lo menos esta temporada en el equipo. Pero sí que es verdad que tiene que el titular, no sé quién será, si partirá Richardson, si partirá Daniel Jones. Richardson es un jugador muy tendente a las lesiones y que hasta ahora siempre se ha perdido partidos. Daniel Jones también ha tenido todos los años problemas de lesiones, ha perdido tres partidos cuando no ha tenido lesiones de más largo plazo. Entonces, bueno, igual por ahí sí que se puede ver. Luego el primer pick de Tyler Warren a mí me parece que es pues ideal, estupendo. Sí. Indianapolis no tenía un tight end de este nivel desde hacía mucho tiempo. Y bueno,
cubren casi todas las necesidades del equipo. Quizás un línea ofensivo más arriba le cogen en tercera ronda con Jalen Travis. Yo creo que les hubiera venido quizá mejor uno en segunda ronda antes que un cornerback, pero bueno, a mí es un draft que me deja un poco frío el de Indianapolis. No, me ha sorprendido que sacases este nombre porque para mí era uno de los 2-3 tapados que tenía. No tanto por Leonard, sino porque creo que han ido a por selecciones que estaban calibradas más abajo, pero mi sensación es que es por las universidades de las que proceden los jugadores y no tanto por su calidad. Me pasa con Justin Whaley, el cornerback de Minnesota, que me parece un auténtico jugadorazo. Muy bueno en cobertura, pero que también puede ocupar la posición de níquel y sobre todo es muy rápido, es muy bueno a la hora, ya digo, de cubrir al receptor porque está muy pegado en las rutas. Jalen Travis, que es el que comentabas, Carlos, en Iowa State ha protegido a la perfección a Rocco Becht. Claro, el problema aquí muchas veces es que vienen de conferencias que no son tan reconocidas, ¿no? En el college. Son de las buenas, pero no de esas top 2 de las que hemos hablado tanto como la SEC y como la Big Ten, que cada vez se valoran más y es donde la mayoría de universidades, la mayoría de equipos de la NFL, perdón, escogen a sus jugadores. Pero el pick de Warren, solo hay que ver la reacción de todo el equipo técnico de los Colts, ¿no? Cómo sonreían, chocaban las manos, estaban alucinando con llevarse al que para ellos es el mejor tight end de la liga, perdón, del draft. Y luego Tuimoloau, el defensive end de Ohio State, en segunda ronda, también me parece uno de los tapados, porque se ha valorado muy poco a la línea de Ohio State, a la línea defensiva en este draft, pero Sawyer y Tuimoloau son jugadores que pueden rendir desde el minuto 1 porque lo han demostrado en el college. Son campeones nacionales a nivel universitario, han sido titulares, han logrado sacks, han contenido a ataques realmente de los más potentes de la liga, como el de Oregón, como el de Texas, y por tanto, yo en este sentido me ha gustado mucho. Y ya por último, DJ Giddens, uno de los running backs mejor valorado, también que ha caído debido a su procedencia, a ser de Kansas State, pero es un auténtico jugadorazo, y ya no solo por las cifras, sino porque es capaz de hacer todo, y todo lo hace bien. Es verdad que no destaca especialmente por su velocidad, tampoco destaca especialmente por sus yardas después de contacto, pero gana yardas después de los placajes, es capaz de recibir balones, es capaz de correr en campo abierto, es decir, que todo lo hace con ese notable que puede sustituir perfectamente a Jonathan Taylor si de nuevo vuelve a caer fruto de las lesiones, que era uno de los grandes problemas que tiene este equipo. Y ya en cuanto al quarterback, creo que van a jugar los tres. Esta es mi pedradita con los Colts. O sea, yo soy de los que piensa que Richardson no aguantará más allá de la jornada 5 o 6, que acabarán sacando a Daniel Jones y que bien por lesión o bien porque no les funcione, sus minutos Riley Leonard también los va a tener. Por lo segundo, más bien, Daniel Jones, ¿no? Por no llegar al tope. A mí lo de Tyler Warren me parece el primer pequeño robo de la primera, porque ¿por qué coge Bears a Tosland? No entendí. Eso no lo entendí. Yo ahí quería hacerle una pregunta a Carlos, que él sabe mucho más que nosotros de estos jugadores, y porque yo me quedé un poco como tú, cuando vi que le habían cogido a Loveland en vez de a Warren. Sí que es verdad que a mí Loveland es un jugador que me gusta, pero Warren me gusta más. Pero claro, luego lo pienso y claro, entre Ben Johnson y lo que pueda saber él y lo que pueda saber yo, creo que tampoco hay mucha duda. Y me gustaría saber lo que opinas tú, Carlos, de estos jugadores, de Loveland y de Warren. Yo creo que aquí se han dejado llevar por los gustos precisamente de su entrenador, por contentar al nuevo coach de los Bears, que además viene de una etapa triunfal con los Lions, de haber conseguido que una de las franquicias más perdedoras de la NFL voltee la situación y se meta en playoff y sea regular a la hora de ganar partidos. Y han cogido a lo que consideran dos calcos de dos de las grandes apuestas y de los grandes descubrimientos de los Lions. Para ellos Loveland es Sam Laporta 2.0 y Luther Barden es Amon-Ra St. Brown. Yo veo diferencias en ambos jugadores. También pienso que el
bendito problema, pero con Warren ya tienen un jugador de similares características, de inferior calidad, como es Cole Kmet, un tight end que puede recibir balones, pero que también es capaz de bloquear. Y han buscado el opuesto, el tight end que tanto se estila últimamente, un jugador que pueda salir desde el slot o desde la línea, que no es muy fino bloqueando, pero que luego es capaz de ganar yardas después de la recepción. Veremos cómo le salen estas dos selecciones. Desde luego ya más armas a Caleb Williams no le pueden dar. Y con lo que estoy muy de acuerdo es que para mí este es el pick que cambia el draft, el de Loveland. Hasta ahí todo podía ser más o menos predecible. El de los Saints era un pick que tenía todo el mundo expectante y pendiente por ver si iban precisamente a por un tight end, si escogían a Shedeur Sanders, como se comentó en los últimos días debido a la lesión de Derek Carr, si apostaban por la defensa o si lo que decidían, bajo mi punto de vista con buen criterio, era coger un línea y proteger al quarterback, que no creo que sea Tyler Shough, que creo que los Saints están mirando a largo plazo y de cara a los quarterbacks que llegan la próxima temporada. Llegaron los Bears y sorprendieron a todo el mundo. Se quedaron sin Ashton Jeanty y se fueron a por Loveland. Bueno, ya veremos cómo les sale. Yo creo que aquí la circunstancia no va a estar tanto en el rendimiento de Loveland, sino en la capacidad que tenga Caleb Williams de aprovecharle no solo a él, sino a todo el potencial de ataque que tienen los Bears. Y ahí está la mano de Ben Johnson para ver si este es el quarterback de futuro, como se nos vendió el año pasado de Chicago, no. Pero bueno, es verdad que a partir de Loveland todo cambió. O sea, ya el hecho de que los Colts encuentren a Warren acaba desencadenando también una cascada de tight ends en segunda ronda inesperada, y que, por ejemplo, los Rams, que a mí ha sido uno de los grandes perdedores de este draft, se vieran envuelto en esta sucesión de circunstancias y al final hayan salido con un tight end que no estaba ni rankeado entre los 5 primeros como primera selección en la segunda ronda. Y eso sí, con la mirada puesta en lo que vayan a hacer el año que viene, gracias a ese pick conseguido de primera del 2026 de los Falcons. Pero lo que es el plan que tenían los Rams para este año, ni subieron a por uno de los mejores tight ends porque se fueron antes de lo que ellos pensaban, precisamente por esta elección de Loveland. Su reacción fue intentar ir a por Dart, se adelantaron los Giants y al final acaban bajando. Es verdad que logrando una buena recompensa, pero se llevan a un tight end que a mí me deja bastante frío, la verdad. A mí me parece que... Dale, Víctor. No, dale. No, que yo estaba de acuerdo con Carlos en que tenía aquí subrayado el de los Rams como uno de los peores por lo menos a mí de los que menos me gustó. Y bueno, luego lo desarrollaremos. Si queréis terminamos con lo que nos han gustado más, pero dale, Víctor, lo que te he cortado. Bueno, lo que iba a decir es que otra que me sorprendió un poquito, tampoco no es robo ni nada, pero que llegara Raiders Jeanty. Yo Jeanty no lo hubiera escogido en Patriots. Patriots pega un pelotazo con Jeanty, ¿no? Y es que para mí Patriots podía haber ido a por el draft sexy e hizo el draft inteligente. Es evidente que para darle a la afición esa ilusión que necesita, podían haber escogido a Jeanty y tener a dos jugadorazos o con pinta de jugadorazos como puedan ser May y Jeanty de cara al futuro, y que todos los aficionados estuviesen dando palmas con las orejas, pero a esos dos jugadores habría que protegerles, y Patriots tenía muchísimas necesidades en la línea, y creo que con Will Campbell se llevan a un jugador que también considero que puede ser generacional. Su techo, ya lo dije en el otro programa, para mí es Joe Thomas. Puede ser uno de los mejores tackles de la liga. Y no solo eso, sino que además en tercera ronda se llevan al center de Georgia. Para mí los Patriots son uno de los grandes ganadores. Y precisamente por no haberse dejado llevar por las mejores selecciones que podrían haber tenido, los jugadores que más podían haber llevado a la afición a celebrar este draft, sino por haber ido a proteger a su quarterback y a coger luego jugadores que también les pueden dar esa versatilidad, ¿no? Porque TreVeyon Henderson me parece muchísimo más compatible en el sentido de que son complementarios con Rhamondre Stevenson que Jeanty, que al final te mejora a Rhamondre Stevenson, pero no te da tanto
a nivel de diferencia, ¿no? Son dos jugadores que van muy bien en esas primeras yardas contra la línea, que son muy buenos jugadores a la hora de por potencia superar los placajes, pero que luego en campo abierto, Genti evidentemente es una auténtica máquina, pero Stevenson no, y eso ¿quién te lo da? Pues precisamente TreVeyon Henderson, ¿no? Si le tengo que poner un pequeño pero, es que yo quizá hubiese cogido a otro receptor. Me gusta muchísimo Kyle Williams, pero me parece demasiado calco de lo que van a poder sacar a partir de ahora de Stephon Diggs. Yo estoy de acuerdo contigo, Carlos. Yo también habría cogido al línea ofensivo como hicieron. Yo creo que coger al running back hubiera sido un lujo, porque yo creo que a esas alturas era un lujo y que ellos tampoco están ahora mismo para lujos, pero hubiera sido un lujazo, vaya, no un lujo, un lujazo. Pero bueno, es que Will Campbell es un jugadorazo. A mí me parece que va a empezar a sumar y aportar desde el primer momento. Es un jugador que va a ser importantísimo en el ataque de este equipo. Y sobre todo la clave yo creo es lo que tú dijiste, que es que el dúo que forman Ramondre Stevenson con Henderson es un dúo estupendo, perfecto y que va a dar muchos réditos a este ataque terrestre. Es que yo tenía la fantasía, no sé, yo pensaba, me lo soñaba por la noche, esos sueños húmedos, que no es que sean mis equipos favoritos, pero me imaginaba a Drake May con Aston Genty y a Abdul Carter con Miles Garrett. Me daba un miedo por la noche, eran entre sueño húmedo y pesadillas. Abdul Carter con Cleveland habría sido también un buen pelotazo, ¿eh? Daba Y miedo. ya que lo mencionas, no sé qué os pareció el movimiento de Cleveland Browns con el segundo pick, bajando para atrás y bueno, dándole el número 2 a los Jaguars. Carlos, ¿qué te pareció a ti? Y a mí me pareció un movimiento inteligentísimo. Es que da una rabia lo bien que por fin empezaban un draft los Browns, que siempre han sido el eterno meme con las primeras rondas, esa camiseta interminable de quarterbacks elegidos, si no el primer día, el segundo, pero que nunca salían bien, con elecciones extrañísimas muchas veces en defensa de jugadores que no estaban los mejores rankeados y de repente hacen un movimiento muy inteligente, aprovechando todo ese hype que habían hecho con la posibilidad de elegir a Hunter cuando quizá para ellos era mucho más necesario Abdul Carter para que lleguen los Jaguars, te paguen lo más posible, te den el taco, ¿no? Como dicen por el sur, y tú con eso puedas armar un equipo a futuro. Y lo haces bien, porque además no solo eso, sino que escoges a Mason Graham, que también es bastante compatible, aunque de manera diferente a Abdul Carter con Myles Garrett, porque te da por el interior lo que Garrett te da por el exterior, ¿no? En cuanto a presión al quarterback. Y en segunda ronda, de repente escogen a lo que puede ser lo más parecido a Nick Chubb en cuanto a potencia de carrera en las primeras yardas, ¿no? Como Quinson Judkins lo ha demostrado en Ohio State. Lo estaban haciendo todo tan bien que ya no solo por lo de Sanders, es que ¿por qué de repente a partir de la parte final del segundo día empiezan a tirar todo por la borda? Lo de Dillon Gabriel solo tiene sentido si tú realmente consideras que va a ser tu quarterback de futuro, pero no le metas todavía más presión llevándote luego a Sedur Sanders. Y por favor, con todas las necesidades que tienes, ¿cómo se te ocurre doblar posiciones? Porque sí, es verdad, Harold Fanning es un jugador que pinta muy bien, pero realmente necesitas a ese tipo de perfil teniendo a Njoku, que es prácticamente un calco, y luego yo estoy muy de acuerdo en que también Dillon Samson con Judkins son muy compatibles. Consiguen lo que sucede un poco de lo que hablábamos antes con los Patriots, ¿no? Con Stevenson y con Henderson, eso sí, salvando un poco las distancias en el segundo jugador. Pero creo que es innecesario teniendo a Ford. Entonces, y sobre todo por las necesidades, como digo, que tenías. Entonces, me dio mucha rabia, la verdad, el draft de los Browns, porque tengo un buen amigo, Manu, que nos hizo un audio espectacular para ese programa de reacción a las primeras rondas. Él se extendió por todo el draft, pero yo creo que el de los Browns lo merecía, porque es una selección de jugadores que empezó tan bien y acabó tan mal que da rabia. A mí, por lo menos, me dio mucha rabia. A mí el trade down me parece una genialidad porque ellos no querían a Carter, no querían a
ni a Carter ni a Hunter. Y venga, pues ¿quién lo quiere? Que nos paguen lo que quieran. Si queremos a Graham, que nos va a llegar, me parece una genialidad. Pero lo que tú dices, a mí me gusta Dylan Gabriel, pero una vez que lo tienes, ¿qué pinta Sanders? ¿Qué quieres, envenenar el vestuario? Es que no entiendo nada. O porque es gratis. Es que la única explicación es que es gratis. Que mañana la prepara y se va a la calle y no pasa nada. Bueno, pero es que es gratis relativo, porque meter a este hombre en un vestuario también tiene su precio, ¿eh? Claro, por eso. Eso es lo que no entiendo. Entonces, yo la verdad es que yo me quedé un poco, como dice Carlos, que no entendí el movimiento. Tampoco entendí ya mucho el movimiento de Dylan Gabriel cuando lo cogieron. Pero bueno, si ellos lo tienen sus estudios, sus informes, les gusta, deciden ir a por él, me parece lícito y está bien. Pero lo que no entiendo es que después cojas a Sanders, un jugador que yo creo que si no lo cogen los Cleveland Browns probablemente sea un jugador undrafted, porque si nadie lo había cogido ya en 4 o 5 rondas, no sé si alguien se hubiera tomado ya no sé si la molestia o no sé cómo llamarlo, pero de cogerlo en una quinta, sexta, séptima ronda cuando no te lleva a ningún lado. De hecho, se hablaba que los Broncos ya habían negociado con él para incorporarlo como undrafted. Es un jugador que, evidentemente, todo esto que le acompañaba, todo el aura que le acompañaba de estrella, de polémico, de demás, ahora se lo tiene que guardar en el bolsillo porque es un quinta ronda y como tal le van a tratar. Por mucho que él quiera exigir, no está en condiciones de exigir a nadie, y menos en Cleveland, en un sitio en el que han cogido un quarterback antes que a él. Yo no entiendo el movimiento para nada, y me parece... Si antes hablaba de lujo cuando hablaba del equipo anterior, coger 2 quarterbacks me parece un lujo, solo que en este caso es un lujo que creo que no te aporta nada positivo. Y respecto al pick de Harold Fanning, yo lo entiendo porque a mí Njoku es un jugador que no me gusta nada. Me parece que son bastante diferentes Njoku y Fanning. Este más receptor, el otro más bloqueador. A mí, bueno, Fanning es un jugador que sí que me gusta bastante. Creo que le va a costar la transición a NFL, al físico de la NFL en esa posición. Pero también me parece un poco lujo que igual tampoco deberían haber cogido. A mí me pareció genial la idea de bajar del puesto 2 a coger a Graham. Yo supongo que sí que querrían a Carter, pero al final que te den una primera, 2 puestos más abajo, 2 posiciones más abajo nada más, y otra primera ronda es algo muy, muy jugoso. Yo creo que sacaron una buena tajada por ello. Le daría un 10 al primer día y pues de ahí bajando, y el tercer día le daría un suspenso. Es que esto que hizo Cleveland bajando a por Mason Graham es lo que yo hubiera hecho en Tennessee. A ver, ¿quién me da? ¿Quién me paga? ¿Cuánto me dais? Yo no voy a elegir, bueno, en fin, no sigo. Para mí los Browns suspenden más que por el draft, por el conjunto de la postemporada. Es decir, es lo que dice Carlos. El primer día es un sobresaliente, el segundo día es un aprobado. Ya digo, sobre todo porque creo que esas elecciones quizá dejando de lado a Fanning, pero la de Gabriel, y ahora explico por qué, no me termina de gustar, y el último día con Samson, no por el jugador, sino por lo que hablamos, por ya no duplicar, sino triplicar una posición, y sobre todo la de Sanders. Y hablo de la agencia libre porque hay que ver un poco el draft como la culminación del trabajo de la postemporada. Y los Browns han llegado a este periodo con una necesidad fundamental, que era proteger al quarterback que fuese, y han salido sin ningún tackle, sin ningún jugador que sea capaz de proteger a los 5 quarterbacks con pedigrí de primadona, porque es que no olvidemos quiénes son. Estamos hablando de un jugador como Pickens, que salió en primera ronda. Estamos hablando de Sean Watson, que todo el mundo da por lesionado y por perdido ya para la liga, pero que también es un jugador con un aura de diva y de estrella importante en ese vestuario. Hablamos de un campeón de Super Bowl como Joe Flacco, y si vas a fichar a Flacco y si tú ya tienes solventada tu situación
con un veterano y un chaval al que puedes intentar dar oportunidades como Pickens, es que ya ni siquiera la situación de Sanders. ¿Para qué escoges a Dillon Gabriel? Yo de verdad, en ese sentido, creo que aunque el draft en sí se pueda llevar un aprobado pese a la elección de Sanders por lo mediático que tiene, creo que el conjunto de la postemporada les vuelve a suspender y sobre todo es esa sensación de meme permanente que existe con este equipo. Y que Joe Flaco es el quarterback puente perfecto para esperar el año que viene, ¿no? Para mí, por lo Total. menos. La cuestión es, ¿puente para quién? Porque es que ahora tienes otros 3 No, digo para el año que viene, decía. Para elegir el Sí, año que viene estoy de acuerdo. O sea, es que a mí me parecía la situación ideal para decir, tengo a Flaco, y ya. tengo a Pickens. Vamos a ver si Pickens es un jugador que nos puede dar solvencia a medio plazo y Claro. ganando partidos con ambos esta temporada, bueno, pues vamos consiguiendo competitividad y el año que viene nos olvidamos del quarterback, porque a pesar de que tenemos 2 rondas, sí que vemos la posición cubierta. Posición contraria, oye, Flaco, veterano, pero no da para una temporada entera porque ya el físico no le aguanta y Pickens no nos ha demostrado en los partidos que juegue que es nuestro quarterback de futuro. Tengo 2 primeras rondas para ir a por un quarterback. Dedica tu tercer pick, o sea, tu pick, perdón, de tercera ronda a tu línea ofensiva para proteger al que venga el año que viene o para proteger a los 2 que tienes este año. Pero no lo tires en un quarterback más que el año que viene al quarterback que llegue le vas a tener la presión de tener a estas 4 divas dentro de tu vestuario que le van a estar machacando desde el primer momento. Entonces, yo de verdad me parece una situación esperpéntica la de los Browns, perdón. Se me ha ido ahí por lo que me gustaría que pasase en New England y no pasa porque lo han hecho muy bien. Y de verdad creo que es que, bueno, pues les hace caer, ¿no? Les hace caer y es una pena porque el primer día, como decía Carlos, bueno, el primer día y la primera parte del segundo día y esa segunda ronda eran magníficas. Sí, no hay que olvidar que Kenny Pickett va a llegar con su anillo al dedo y va a ser allí el que va a presumir en el vestuario. Que bueno, Flaco también le va a sacar el otro, así que va a haber ahí una guerrita de dedos de mira lo que tengo yo, mira lo que tengo yo. Y de No sé si Watson, perdona Carlos, es campeón de la NCAA. Es que Sí. de verdad, la situación en ese vestuario era para que hiciesen el programa este de, vamos, el docu de los quarterbacks de Netflix. Este año que se metan en el de los Browns. Que no elijan a ninguno, los 5, venga, para adentro. Y tú imagínate que aún la diva máxima quisiera coger ese papel Sedur Sanders. Con lo que tiene ahí metido, imagínate que todavía quiera ser el que más brille. Pues no te extrañe, ¿eh? Yo creo que intentarlo lo intentaría. No sé cómo veis si pasamos a los drafts que menos nos han gustado, porque ya hemos repasado un poquito. Si queréis tocar alguno más que os haya gustado, que tengáis por ahí. Yo tengo algunos más, tengo también el de Seattle que me gustó mucho, tengo el de Steelers, pero si queréis pasamos a los que menos. A mí me gustó mucho Tampa, pero bueno. Sí, Tampa. A mí es que no me Tampa me gustó gusta. Tampa. La primera elección de Buca no me gustó mucho. No por el jugador en sí, sino por la cantidad de receptores que tienen ya, que es una posición que está cubierta. Bueno, están mayores ya también, ¿eh? Hay que ir Y, renovando. bueno, tiene a Macmillan, el que le llegó el año pasado, que también lo hizo bien. Bueno, yo creo que es una posición que podían haber elegido otro tipo de jugador. Y de que Y menos nos han gustado, yo creo que aprovechamos de que está aquí Alex y en la bahía, ¿cómo ha ido la cosa? Mal, ¿no? Muy buenas, he vuelto. He vuelto por aquí, digo, no puede ser que me esté perdiendo todo esto. He vuelto por aquí. Pues nada, chicos, os he estado escuchando un poquito. ¿Me dejáis que opine un momento de Sheldon Sanders, de aquí del amigo, antes de pasar a la bahía? de diva a diva. Sí, de diva a diva. Voy a hablar de una diva. Tenemos la suerte de que ha sido elegido durante rondas de draft y eso significa que está más difícil que llegue a la UFL. Porque no, o sea, solamente ahora dentro de un tiempo hacen el draft, cuando acabe la temporada, harán el draft de la UFL, en la cual solamente pueden ir los undrafted. Entonces, como no ha sido undrafted, pues fantástico, no tardará un año más en llegar a la UFL. Solamente quería comentar esto. Y respecto a la bahía, pues bueno, mira, ahí estamos. Se buscaba lo que se buscaba, se necesitaba mucho reforzar la defensa, se ha ido buscando lo que se ha podido. Creo que han hecho lo que nuestro querido Quique Garay comentaba, que era lo de
buscar el mejor jugador disponible en el momento que te tocaba elegir y reforzando un poco la defensa, que era lo que más se había vaciado en la Bahía, en Santa Clara. Y bueno, pues equipo en reconstrucción, vamos a ver qué pasa en un futuro. Yo, sin tenerlo entre los que menos me han gustado, sí que creo que han hecho varios reach, se han pegado varias calentadas. Y esto es lo que quizá menos me ha gustado. No creo que hayan escogido jugadores exentos de calidad. A mí Alfred Collins me parece un defensive tackle brutal, pero sí que creo que a lo mejor podrían haberlo escogido en tercera ronda. No me parece de todas formas la mayor calentada, porque la de Nick Martin en tercera, ahí sí que creo que podía haberse escogido en tercer día del draft. Y luego Jordan Watkins. A mí también me hubiese quizá parecido no una mala selección, pero sí más atrás. Yo creo que han cogido jugadores de calidad y de universidades pequeñas, que a veces la transición cuesta más a la NFL, y por eso estaban rankeados más abajo. Por eso digo, a mí creo que calidad los jugadores tienen. Lo que pasa es que, claro, vienen de programas un poquito más pequeños que los habituales, y veremos cómo va ese cambio a la Liga de los Mayores. Pero bueno, aún así, para mí no es de los peores, el de 49ers. Estaría en el 5 o 6 más o menos. Y bueno, y también hay que contar que con Jordan James, que es el típico pick de quinta ronda running back que siempre tiene que caer en todas las temporadas, porque si no, no son los 49ers y no es Shanahan. Necesita ese running back de quinta ronda, si no, no se queda tranquilo, ¿eh? Es que el padre era igual, tío. Es Sí, que ¿verdad? el padre era igual. Les encanta quemar running backs. Fíjate, es que ni con McCaffrey, hasta con McCaffrey lo van a conseguir, pero siempre cada temporada sacan otro nuevo que parece mejor que el anterior. Sí, porque el año pasado también, creo que fue en quinta ronda, sacaron a Jordan Mason, que lo han quemado, porque al no estar McCaffrey, lo han quemado y venga, que pase el Fuera, que siguiente. pase el siguiente. Sí, Eso sí. es. A mí hay un dato de San Francisco que me sorprende mucho. He oído hablar de Michael Williams como un mal pick. Ahora me dirá Carlos si es un mal pick. Pero hay en la página oficial de la NFL he encontrado en el draft, hay una sección que se llama Draft IQ, y dentro de esa sección hay una que se llama First Rounds Beat Boards, en la que se supone que salen todos los equipos la primera selección de primera ronda, y la que tenían los insiders, los informes de los insiders de lo que querían. Y Michael Williams es la primera selección para Eagles. No lo coge porque se lo lleva en San Francisco. Tampoco será tan mala si la quería Eagles. A ver, con el tema de los jugadores del exterior de las líneas defensivas, de los edge, de los especialistas en presionar al quarterback, este año sucedía que había mucha calidad. Pero todos tenían algún detalle, alguna de las llamadas question mark, alguna cuestión que no terminaba de dar confianza a los general managers para escogerlos. Pero físicamente son todos brutales, ¿no? El que se salía de este grupo a nivel de construir el prospecto prototípico para que todo el mundo lo quisiera era Abdul Carter. Pero con el resto hay 5 o 6 jugadores que es que yo creo que los equipos han decidido ir a por el que más le gustaba. Y quizá San Francisco aquí ha hecho un reach, pero de nuevo como Alfred Collins, han llevado a un muy buen jugador. Si era el que querían, pues está bien cogido, porque este sí que creo que no les llegaba a segunda ronda. Y en este sentido, a mí me parece que sobre todo viene en el sentido de que San Francisco ha escogido jugadores de universidades pequeñas. Pues mira, aquí no, aquí fueron a por un jugador contrastado de Georgia, con ya 3 temporadas como titular allí, y a mí me gusta. Me parece, quizá no sea el que pueda tener un mayor techo, esto que tanto gusta a los analistas decir, pero sí me parece el del suelo más alto. Es decir, es un jugador que no te va a dar los problemas de ego que, por ejemplo, tiene James Pierce. No tiene los problemas legales que ya veremos en qué quedan de Mike Green. Tiene un tamaño prototípico, que es lo que le ha pesado a Jalen Walker para bajar sobre esa perspectiva de top 10 que tenía. Tampoco tiene la cabeza como una pandereta, que es lo que me parece que le pasa a Semar Stewart, más allá de que su producción ha sido baja en el college. En ese sentido, a mí era el que me parece que más cumplía con todos los check. Oye, mira, este chaval no tiene ningún problema. Viene de una universidad grande, pues vamos con él, y no me parece el peor pick de los 49ers.
Es como el complemento que quieren poner al lado de, o sea, al otro lado de Bosa. Es lo que se ha estado buscando tiempo atrás con, ay, ahora se me ha ido de la cabeza el que ficharon de Commanders a mitad de temporada que no salió muy bien. Ay, se me ha ido. Bueno, ya me vendrá. El de las Bueno, rastas, sí. sí, el de las rastas, que Sí. ahora no me sale el nombre. Hostia, qué mal, ¿eh? Qué gran aficionado de los 49ers, que no se acuerda de los jugadores. Muy bien. Bueno, ya sabéis que yo en los nombres nos vamos. ¿Cómo os llamabais, por cierto, vosotros? Bueno, lo que Robert Sale lo que buscaba era músculo. Buscaba otra bestia parda para tener en el otro lado de Nick Bosa. O sea, se estaba hablando del hermano que durante la agencia libre, ¿no? Que Joey Bosa viniera para complementar ese ataque por los lados para aniquilar quarterbacks. Y creo que este chico, Michael Williams, pues es lo que se estaba buscando. Un tío que tuviera una capacidad atlética, como has dicho, ¿no? Y que eso, que tuviera los pies en el suelo. Bien, que no estuviera. Que le faltara aquí algo. Lo que he visto de él, siendo completamente desconocedor de este chico hasta que empezaron los insiders a hablar de él, pues a mí me parece eso, puede ser un poco arriesgado, pero me parece bien. Es lo que hacía falta en San Francisco. A mí es que me parece que es un grandísimo pick. Si lo quieres comparar con Chase Young, Alex, Eso, eh, gracias. yo creo que va a salir ganando. Y sí que es verdad que a mí Young me gustaba mucho. Fue un chico que tuvo muchos problemas de lesiones y que bueno, se quedó en mucho menos de lo que podía ser. Pero a mí, respecto a lo que dijo antes mi tocayo Carlos, creo que es un jugador que está muy equilibrado, tiene unas cualidades que son para mí óptimas para la posición, buen tamaño, es rápido, tiene agilidad. Además puede sumar en parar la carrera también. A mí es un jugador que me gusta bastante. Y han metido también la segunda opción de la línea con Alfred Collins, que sí que es verdad que es un chico más grande, más lento, que le cuesta, bueno, es que es más lento, pero es que es un tipo muy grande, entonces es normal que sea muy lento. También tiene el debe de que quizás es un poquito más mayor, creo que tiene 24 años ya, si no me equivoco, y quizá ahí tenga un poquito menos de desarrollo. Pero a mí las dos primeras selecciones de 49ers no me parecen ni mucho menos malas. Yo creo que hay draft peores. Y si os parece, os tiro ya, antes que ha mencionado Carlos, a Shemar Stewart, os tiro el de Cincinnati Bengals, que me parece que por enésimo año consecutivo vuelven a equivocarse, vuelven a meter la gamba y yo creo que no han hecho las cosas como debían. Totalmente. La pena es que podían haber han reforzado lo que tenían que reforzar, que es la defensa y la línea ofensiva, pero no con los mejores prospectos que había en ese momento. Shemar Stewart es un jugador que sí, la pinta física es magnífica, pero viene a ser de este tipo de prospectos del que tanto hablamos en el programa previo al draft, de cuidado con lo que pasa en las pruebas de la Combine, porque muchas veces el físico no te está diciendo lo que sucede en el campo. Y el campo lo que ha dicho es que es un jugador que no produce, que es un jugador que además ha tenido pequeñas lesiones, no son lesiones graves, pero que le han podido limitar a la hora de conseguir esos números, pero que luego cuando ha estado en el campo tampoco ha sido tan tremendamente decisivo. Sucede un poco como bajando bastante los enteros de lo que cada uno ha conseguido en college, quizá lo que pasaba con Jadeveon Clowney, ¿no? Son jugadores que físicamente son un portento. Clowney sí que lo produjo en South Carolina, pero luego no llegó a lo que se esperaba de él, pero es que Shemar Stewart ni siquiera ha producido en A&M, ¿no? Y luego llega la segunda ronda y Demetrius Knight, a mí es un jugador que me gusta mucho, ojo, pero es que aparte de que lo podían haber cogido mucho más atrás, es que mucho más atrás tenían otros linebackers de interior que son mucho más líderes, como Kaiser, el de Notre Dame, como por ejemplo de Strutzman, el de Oklahoma, del que hemos hablado en los campus, ¿no? Que son jugadores capaces de echarse una defensa a la espalda. Demetrius Knight, ¿no? El líder de South Carolina es Eman Worry, el que se han llevado los Seahawks. Entonces, en ese sentido creo que han pecado de lo
que pueden llegar a ser estos jugadores si no han cogido jugadores que ya son y que además es lo que necesitan los Bengals, que son un equipo que se supone que están para competir por entrar en una Super Bowl. Sí, no, yo estoy totalmente de acuerdo, Carlos. Y hablábamos también antes de que no nos gustaron los Rams y no sé qué nos cuentas. A mí es un draft que me dejó muy, muy frío, como dije antes también. Creo que querían coger un quarterback en la parte alta del draft para tener un sustituto bueno, no me sale el nombre ahora, para Stafford y no lo consiguieron y yo creo que fueron dando bandazos sobre la marcha y yo creo que el draft en general fue bastante pobre. ¿Esa bajada se la esperaba alguien? La de Rams en primera ronda, no sé, ¿estaba prevista? A mí me sorprendió mucho, ¿eh? Lo que estaba previsto era que subiesen. Y no a por un quarterback, sino a por un tight end. Creo que el de los Rams es el claro ejemplo de un equipo y un cuerpo de ojeadores junto al del general manager, superado por los acontecimientos. Y me sorprende teniendo a Sean McVay, pero esta vez creo que la gestión del momento fue bastante mala. Ellos se supone que iban a por un tight end. Iban a esperar a ver cuál de los dos podía caer, no a su posición, que nadie esperaba que les llegase, pero sí adelantar precisamente a los Bengals, que era el equipo al que tenían miedo después de los Colts, que estaba claro que iban a elegir un tight end, para intentar ir a por uno de los dos, a por Loveland o a por Warren. No salió así y decidieron, como bien decía Carlos, es un rumor que cada vez coge más consistencia, que bueno, pues ya que no vamos a tener esta oportunidad, vamos a por el mejor quarterback disponible para irlo formando detrás de Stafford. Y en ese sentido, Dart era perfecto, porque es un quarterback que aún está verde, lo hemos comentado, le falta madurez, pero un par de años detrás de un auténtico clase mundial como es el Vano de Matthew, que además tiene un anillo a sus espaldas y que está acostumbrado, como podría estar Dart en los primeros años, a bregar en las peores circunstancias, al haber estado en los Lions, donde solo destacaban él y Calvin Johnson, le podía ayudar a formar a ese jugador. Bueno, pues de repente llegan los Giants, se les adelantan, bajan en el único movimiento que para mí me pareció bueno de su draft, porque es verdad que consiguieron una primera ronda del año que viene, además de unos Falcons que a ver dónde acaban. Pero luego te vas a por un tight end que había muchísimos mejores prospectos por delante de Ferguson. Estaba Fanning, el que se llevaron los Browns, pero incluso Gunnar Helm, que lo seleccionaron los Titans en cuarta ronda, el de Texas me parece mejor prospecto que Ferguson. Bueno, está claro que McVay quería un tight end diferente a lo que ya tiene, a Javi, quería un tight end receptor, han escogido a este jugador, veremos cómo sale. Yo tampoco creo que sea un mal prospecto, el tema es que tenías mejores jugadores por delante y te superó el momento. Yo creo que en el caso de los Rams, y sorprende sobre todo más por quién está a la cabeza, les pasó la situación del draft por encima. Entonces sigue la filosofía de Fact Picks. Sí, yo creo que llegó un momento ya que estaban en la sala ahí todos y dijeron, no sabemos qué coger, Fact and Picks. Y lo que salió. Tiraron los dados y lo que salió. Total. Y yo os voy a tirar un último equipo. No sé si queréis añadir algo antes. Alex, ¿nada? No, yo solamente iba a decir que al respecto de esto, que creo que tenían unas papeletas con los nombres escritos de jugadores, lo tiraron al aire y el primero que pillaron, ¿no? Y dijeron, pues este, que tiene un nombre divertido, Canota Monflield. Esa última ronda. Y permíteme este pequeño apunte, es que además no solo se dejaron llevar por los acontecimientos en la primera ronda, que les superaron, sino que en la segunda también ven que escogen para mí el único tight end que estaba proyectado para segunda ronda, cuando los Jets se llevan no me sale el nombre, a Mason Taylor, al hijo de Jason Taylor, al de LSU, que desde luego bajo mi punto de vista es el tercero sin ninguna duda, y se dejan llevar por eso y dicen, a ver si me voy a quedar sin tight end en tercera. Oye, chico, tranquilo. No pasa nada por esperar, por volver a tirar para atrás, por intentar escoger jugadores en posiciones que a lo mejor no necesites tanto ahora, pero sí necesitas formar de cara al futuro porque tu equipo ya es veterano. No sé, ya digo, para mí creo que les desbordó la noche del draft. Bueno, que Pucas Nacuas no salen todos los años. Claro. Carlos, venga, va, que te hemos cortado. No, os iba a tirar un último equipo Venga. que yo creo que no vais a estar de acuerdo conmigo porque es un equipo que en general tampoco creo que esté rankeado como de los peores del draft.
Y son los Buffalo Bills. A mí me han dejado dudas este equipo, los Bills, porque creo que han cogido algunas posiciones que les hacía falta a jugadores, creo que se han dejado sin coger. Y luego me dejan dudas también los jugadores que han cogido en posiciones que sí que les hacían falta. Voy muy claro al caso de Maxwell Hairston, al primer pick que cogieron. Y es que yo no entiendo que no hayan cogido a Will Johnson. No sé cómo lo veis vosotros. A mí es un jugador que me encanta. Yo no sé si es que realmente tiene la rodilla tan mal como se cree, porque yo creo que la diferencia de nivel entre un jugador y otro es abismal. Y sí que es verdad que viene con el problema de lesiones, pero el chico que han elegido en Buffalo también se ha perdido partidos por lesión esta temporada en Kentucky. Y tampoco me parece que haya. No sé, no he entendido muy bien el primer pick. Luego sí que me gusta el que han cogido en el número, en la cuarta ronda, Dion Walker también de Kentucky, es un chico que me gusta mucho. Y Landon Jackson también de Arkansas en la tercera, un edge. Pero me gustaría saber la opinión de Carlos, a ver qué nos cuenta. Me puedo colar. Que, Yo te lo claro, explico. El primer pick de Buffalo Bills es que nos escucharon en el campus y yo hablé de como tapado de Maxwell Hairston y entonces me escucharon, nos escucharon y le eligieron. Esa es mi opinión. pero tanto como para primera ronda, ¿tú crees? No, tanto no. A mí me sorprendió muchísimo. Pues Carlos, tío, estoy totalmente de acuerdo. Y además hay una circunstancia de este draft de los Bills que para mí lo diferencia del de los 49ers para mal. Ambos van a por jugadores que ellos consideran que son los que quieren en posiciones mucho más adelantadas de lo que todo el mundo pensaba que iban a salir. Y también por venir de programas, en este caso no tan pequeños como el de los 49ers, que hombre, South Carolina, Arkansas, Kentucky ya están en la SEC, ya son otro nivel, pero bueno, no son esas grandes universidades de las que siempre hablamos y que repasamos cada 2 semanas en el campus. Pero es que además duplican posiciones, que a mí es una cosa que no me gusta nada, porque la sensación que te da es que no confías en el primer pick que coges en esa posición y vas a por otro por si acaso, y a ver en la competencia quién te sale mejor. No estás confiando en el tipo que estás cogiendo en esas primeras rondas. No me parece mal que lo hagas a partir del tercer día, a partir de la cuarta ronda. Pero hombre, si tú estás cogiendo a TJ Sanders en segunda ronda, ¿por qué coges a Dion Walker? Pareciéndome un gran jugador, como te parece a ti. O si ya has cogido a Hairston, Hancock de verdad es el jugador que necesitas. Que creo que aquí viene más por la necesidad, no tanto en el cornerback, sino en el safety, porque este jugador en Ohio State ha ocupado ambas demarcaciones. Pero si necesitas un safety como el Comer, que es el caso que le pasa a los Bills, porque Rapp y sobre todo Hamlin ya van teniendo una edad y sobre todo unas circunstancias físicas por todo lo sucedido que no les permiten llegar a ese nivel que te exige los playoffs, pues vete a por Eman Worry, que es el mejor jugador disponible que tienes en ese momento. Y ya dejas precisamente el cornerback para posiciones posteriores. Y luego lo que dices, Carlos, Will Johnson estando disponible, si realmente quieres un cornerback, era el jugador ahí. Era el jugador. ¿Que quieres ganar ahora y no te fías de su rodilla? Bueno, pues ya digo, vete a por Eman Worry, no sé, pero Hairston me parece que es un pedazo de reach para que lo que tú necesitas. Y para mí, ya digo, bajan con respecto a los 49ers, porque yo lo de duplicar posiciones de verdad es una de las cosas que menos soporto de los drafts, porque me da esa sensación de que no te estás fiando de lo que has cogido en tu primera selección de ese lugar del campo. Y de receptores están sobrados porque esperaron a séptima para coger un receptor. Ahí va yo. ¿No os da la sensación de que era una posición que les hacía mucha falta? Receptores. Porque... ¿Qué tienen ahora mismo? Khalil Shakir. Coleman. Allen Bueno, luchando por su vida. Sí, sí. One more year. sí, Sí, sí. yo creo que va a volver a Mari Cooper, pero bueno, tampoco, visto lo que hizo el año pasado, tampoco es garantía de nada. Es lo que dices, ¿no? Si te pones a duplicar posiciones y sabiendo que, vale, que sí, que hay que reforzar la defensa, siempre es necesario, siempre son posiciones que hay que cubrir, pero tienes una laguna, un vacío
que tienes uno de los quarterbacks generacionales, dale armas, dale más posibilidades, ¿no? No solamente con un wide receiver en séptima ronda. A un Total. quarterback generacional, no, a Jesucristo bajó a la tierra. Que ellos salen es Dios. Vale, perdón. Ostras, que diga eso uno de los Chiefs, Por cuidado, eso, Sí, sí. sí, me lo digo, lo digo. Sí. Yo quiero lanzaros uno porque hemos tenido poca polémica, hemos estado muy de acuerdo. ¿Qué os parece? Bueno, No quiero perdón. denominarlo como el... Sí, perdón. Poca polémica, pero si es que estáis entre los dos, Carlos, todo el rato. Tienes razón, Carlos. Mi tocayo tiene razón. Bueno, es igual. Lo he intentado, Alex, no he sido capaz. Ya. Que Hay hay demasiado amor. amor aquí. Hay amor, es Hay verdad. mucho amor. Sí, Estamos criados en la factoría Coughlin de los Giants. No Sí. podemos opinar diferente. Víctor, les vamos a decir que se hagan su propio podcast, ¿no? Como aquello, como si se quieren tanto que se hagan su podcast. Yo creo que lo han intentado ya, ¿eh? Ya. Algo me Tienen suena. su propia fantasy. Ya. Qué envidiosos sois. Ay, En la que No. elegimos a los mismos jugadores, por cierto. Pues el que ibas a coger tú lo he cogido yo y al revés. Encima. madre mía. Bueno, va, sigamos. Dale, Carlos, tíranos la polémica. Os lanzo este nombre. Ya digo, no tanto porque lo considere un perdedor, sino porque me está pareciendo muy injusto y, más que injusto, muy llevado por la opinión popular considerar a los Eagles un gran triunfador de este draft. No sé cómo lo veis vosotros, pero yo creo que también han hecho bastantes reach, y salvo el caso evidente, paradigmático y claro de Jihad Campbell, que es un robazo, aunque no entiendo muy bien lo de dar la quinta ronda. Pero Se dice y se comenta que porque podría algún equipo haber subido a la posición de Kansas City para... Bueno, elucubraciones, vale, es el jugador que querías, no me parece tanto dar una quinta ronda. No me parece, es lo que hemos hablado muchas veces, no me parece una mala decisión, pero tampoco un movimiento brillante. No. Es un quiero a este jugador, pago un poquito más y lo tengo. Ok, vale, bien. Pero Mukuba en segunda ronda, y habla uno de Texas, y me parece un muy buen jugador, pero no un jugador diferencial como para cogerla en esa posición. Ty Robinson de Nebraska, es verdad que en la cuarta es muy buena, pero luego el resto me dejan bastante frío. O sea, yo no veo esa brillantez que la gente le achaca y que yo también considero que la tiene Howie Roseman, pero no en este draft. No sé qué opináis vosotros. Pues yo no sé si hablar, porque te iba a decir que un poquito de acuerdo sí que estoy contigo. Mira, de esto es algo que solo comenté con mi hermano después del draft. Yo cuando tengo así algo que no se lo puedo decir a nadie porque me van a decir que estoy chalado, se lo cuento a mi hermano. Y yo se lo dije, digo, a ver, me parece que está bien, han cogido un jugador que está bien, que es un buen jugador, pero hoy me he levantado, he abierto Twitter y he leído que Howie Roseman lo ha vuelto a hacer, que es un genio, que, digo, a ver, ha pagado una quinta ronda para subir. A mí no me Nada. parece ninguna genialidad. Yo creo que le hubiera llegado. Si no le hubiera llegado, pues quizás no le hubiera llegado, pero una genialidad tampoco es un poco lo que tú dices. Genialidad tampoco me parece. Es un buen pick, un buen movimiento. Pero bueno, y considero que Howie Roseman es si no el mejor, uno de los 3 mejores general managers de la liga. Pero bueno, sí, un buen primer movimiento, pero bueno, es el jugador que te llega. Yo creo que quizás se puede achacar más a fallo, a desidia o a un jugador que el resto no eligen por X razones que al final ningún tipo de magia. Aquí no existe la magia. Es un regalo porque te iba a llegar sí o sí. Es que no veo a nadie subiendo de segunda ronda por Jihad Campbell. No, es que no lo veo. A mí es que me parece que Howie Roseman se lleva muchos halagos y merecidamente, pero ya digo, para mí no es su mejor draft. Está entre los normales. Yo no lo di como perdedor, ni mucho menos, pero no, es que es lo que hablábamos los tres. De hecho, el primero que lo apuntó, recuerdo, fue Víctor, que dijo, pero ¿de verdad estáis viendo lo que yo? Que el movimiento de Jihad Campbell es casi más una pequeña calentada que un movimiento genial. Y estábamos todos de acuerdo. Y en cambio yo lo comparo con otro que me parece que siempre queda un poquito por debajo, porque luego el equipo no lo demuestra en el playoff, que es ese pasito que le falta por dar, que es Eric de Costa, el general manager de los Ravens. Ese sí que lo ha vuelto a hacer. Es que se lleva 3 robazos
en sus 3 primeros picks, Malachi Starks, que para mí era un top 15, se lo lleva en el 27. Mike Green, otro top 15, se lo lleva al final de la segunda ronda por 2 denuncias por acoso sexual sobre las que no tiene cargos el jugador de momento. Es un tema que es verdad que es espinoso, que de demostrarse acabaría con la carrera del jugador y con razón, pero si la inocencia que él defiende es cierta, te estás llevando a un auténtico crack en la posición de Edge. Para mí el segundo mejor después de Abdul Carter. Y luego Emory Jones, el tackle / guard del LSU, es que es un jugador que te da una versatilidad porque lo puedes poner en prácticamente cualquier posición de la línea y te va a proteger todavía más a Derrick Henry, todavía más a Lamar Jackson, no sé. O sea, a mí este sí me parece brillante, no sé qué os parece a vosotros. A mí me parece que aquí la brillantez la va a marcar el cómo salga lo de Mike Green. Yo creo que bueno, aquí sí que es una situación en la que tienen una plantilla tan potente y con tantas piezas y tan buena, que estos sí que se pueden permitir el lujo de ir a por Mike Green y que dentro de unos meses salga una sentencia que les deje sin el jugador. Será un contratiempo, pero ni mucho menos va a ser un drama, como si fuera una posición en la que tuvieran que tener un jugador que fuera indispensable. Si Mike Green sale, es que tú lo has dicho, es uno de los mejores de la posición y lo cogen en segunda ronda. Si al final el chico sale libre y lo tienen disponible, es un robazo. Para mí sería el robo del draft, vaya, de hecho, el mejor jugador respecto al pick en el que sale. Y bueno, en la primera se coge a Malachi Starks, que ya en su día se cogió también a Kyle Hamilton y va a hacer una secundaria ahí con Hamilton y Starks que va a ser terrible. A mí me parece. Si antes hablaba de que Howie Roseman es el mejor, uno de los 3 mejores, en esa terna yo creo que también tiene que estar Eric de Costa, que es uno muy bueno. Y si me dejáis que os tire una cosita también, porque Antes de acabar con Ravens, a mí la de Mike Green me recuerda mucho a la de Jalen Carter de Filadelfia. No lo quiere nadie, coño, está aquí, para mí, y han triunfado. Ya puedes seguir, perdóname. No, que otro general manager que yo tengo en muy alta estima y no me ha gustado el draft que han tenido esta temporada es los Detroit Lions con Brad Holmes, que no sé qué os ha parecido. A mí no me acaba de gustar el draft que hacen. Yo creo que deberían haber cogido más arriba un Parras. Se ha visto este año con la falta de Hutchinson, que yo creo que también les vendría bien incluso con la vuelta de Hutchinson al equipo. Yo creo que les vendría mucho mejor un jugador más de pass rush que de línea interior. Y en general es un conjunto de jugadores que también me han dejado bastante. Me esperaba mucho más de estos Lions, que yo creo que tenían que dar el paso definitivo para ser favoritísimos en la temporada siguiente, esta temporada que va a empezar. Es que no quiero que Alex me eche la bronca, pero es que estoy totalmente de acuerdo. A mí también me pasa. No, y sobre todo porque creo que es muy parecido al de los Bengals. Es que no estás mejorando tu equipo y tú necesitas mejoras inmediatas. Yo no creo que los jugadores, quitando Radlets, el guardia de Georgia, que es que ahí sí que me parece un pedazo de reach impresionante, pero el resto, Miles Frazier, posición repetida otra vez, que eso lo llevo mal, ya sabéis. Williams no es un mal defensive tackle, pero sí, es que tenías otras necesidades, sobre todo necesitabas jugadores que ya estuviesen mucho más asentados y con capacidad de irrumpir en tu equipo desde el minuto 1 para poder dar ese paso adelante que te permite llegar a la final de conferencia y quién sabe si a la Super Bowl. Y me ha dejado con la sensación de que no, de que siguen cogiendo jugadores en formación, muy el estilo Jameson Williams. Sí, el talento está. Pero es que tú ya no estás para formar jugadores, tú ahora ya tienes que ir a por jugadores que te den resultado inmediato, porque tu equipo ya es lo que demanda. Claro, es que el problema que veo tanto en Bengals como en Lions es que ha pasado el draft, han cogido, no sé exactamente, 6, 7, 10 jugadores y prácticamente no tienes ningún titular nuevo para la temporada que empieza en septiembre. Y en equipos que están en esa lucha ya por
por el anillo, porque son equipos que ya tienen que luchar por el anillo, más sobre todo Lions, porque Bengals yo creo que tiene demasiadas carencias, pero equipos de este calibre tienen que ir a posiciones concretas, a jugadores que les vaya a subir un poquito el nivel, por lo menos, y que les vaya a aportar de inmediato y en cuanto esto se ponga en marcha. No te sirve de mucho, yo creo, tener un jugador que sea backup de otro o que lo tengas porque dentro de 2 años puede ser bueno, porque dentro de 2 años no existe. La NFL dentro de 2 años no existe y no sabes lo que va a haber. Igual estás sin medio equipo por circunstancias, por un quarterback que se ha roto una pierna, que ha tenido un problema como el que ha salido de Watson, de Justin Tucker o de tal, que nunca sabes dónde va a salir. Y a mí, en equipos de este calibre, andar con jugadores en desarrollo me parece un error bastante grosero. No, yo simplemente no sé si tenéis algún equipo más y Sí. si no era... Vale, pues dale. Sí, mira, me vais a permitir, no sé si habéis hablado, porque como yo he llegado un poco más tarde, ¿habéis hablado de Houston Texans? Porque hay una curiosidad, una cosa muy curiosa que me ha hecho mucha gracia de este equipo, y es que en ¿No? o sea, los dos picks, o sea, el pick del número 2, que, o sea, pues como hicieron el trade, que eligen al wide receiver Jaden Higgins de Iowa State, y en la ronda 3 eligen a Jalen Noel, wide receiver de Iowa State. ¿Vale? O sea, dos wide receivers, los dos de la misma universidad. Curioso, para empezar. Sí, se han quedado sin Stephon Diggs y sin Tank Dell, porque Tank Dell ya es descartado para toda la temporada, pero coger dos wide receivers de la misma universidad. Es lo que te iba a decir, es que son muy complementarios y la conclusión que saco es que, primero, ya no solo es que no confían en la vuelta de Tank Dell al menos esta temporada, es que no confían en ninguno de los que tienen detrás. O sea, Xavier Hutchinson yo creo que ya lo consideran un bust y han decidido pasar página. Ahora mismo consideran que solo tienen a Nico Collins y le han buscado el jugador más parecido al otro lado del campo, pero con características muy diferentes. No esperemos en Jaden Higgins el mismo jugador que es Collins, y en ese sentido me parecen complementarios y ya lo completas con un receptor de slot como Jalen Noel. A mí no me parece una mala decisión. Lo que habrá que ver es cómo conjuguen estos jugadores con CJ Stroud, porque es verdad que Rocco Becht, el quarterback del que viene en Iowa State, sí que es bastante más... Es bastante diferente a lo que te ofrece Stroud. Es un quarterback con un rango de pase más corto, no tiene esa potencia de brazo, pero también es verdad que es un quarterback muy preciso y bueno, pues a lo mejor lo que estás aprovechando es que Stroud pueda pasarle a Nico Collins en balones profundos y aquí tengas pues a los dos jugadores que te den corto yardaje. Veremos cómo funciona. A mí, desde luego, el de Texans no es de los que me ha desagradado, ¿eh? Creo que han sacado talento en sus picks. Ya estamos hablando de nuestros equipos, pues yo tengo que preguntarle también a Carlos, mis Chiefs. Háblame bien de Jalen Rodgers, yo no sé quién es. Y otra cosa, cambiamos las dos séptimas, que una, por cierto, era Mr. Relevance, me dolió mucho, para subir, y se las cambiamos a Patriots, para subir a por Brazout Smith. ¿Será el nuevo Pacheco que, por cierto, salió 6 puestos, creo, por delante de Purdy? No sé, Carlos, si tú quieres decir algo. Pues que yo a los Chiefs los tenía aquí con la flechita para arriba. Es un draft que me ha gustado bastante y que ha pasado para mí. Alex ya se está llevando las manos a la cabeza porque vamos a estar de acuerdo otra vez. Pero a mí me parece que es un draft que ha pasado bastante por debajo del radar y que ha pasado bastante desapercibido y que Kansas City ha cogido una serie de jugadores, ha cogido muy buenos jugadores y además bastantes. O sea, a mí, por ejemplo, Josh Simmons es un jugador que me gusta mucho y que además lo que he podido ver hoy es que en el training camp está sano, está bastante mejor de lo que esperaban y parece ser que se le está viendo bien. Y yo creo que esa es la mejor noticia que tienen porque va a ser el escudero del quarterback. Luego, Aston Gillot también es un jugador de Louisville que me gusta bastante también, que lo he seguido bastante porque Louisville es una universidad que me gusta y lo he seguido bastante y es un chico que me gusta. Jalen Royals también es un jugador que abre el campo, es un no sé, es grande, tiene buen físico, yo creo que es una buena adición también para el cuerpo de receptores.
Y también me gusta bastante Jeffrey Bassa, el linebacker de Oregón, que yo creo que para entrar en rotación y para aportar también va a ser válido en este equipo. Yo creo, sí que es verdad que no va a ser ni mucho menos titular con el cuerpo de linebackers que tiene este equipo, pero yo creo que para aportar y para sumar es una excelente noticia también para los de Kansas. Yo no sé, Carlos, a ver qué opinas tú, pero a mí me parece un gran draft y que ha estado bastante en silencio. Totalmente. Y yo creo que se ha quedado en ese silencio porque al final lo que lo va a convertir de un draft correcto en un draft excelso es Josh Simmons. Si aquí acaban de conseguir en el último puesto perdón, en el último puesto de la primera ronda a un tackle ofensivo que durante 10 años va a proteger al mejor quarterback de la liga, pues es que es un robazo. Y no tiene otra definición, lo va a convertir en uno de los mejores drafts de este año. Si al final esa rodilla de Josh Simmons no acaba respondiendo como debería, bueno, pues vuelves a la situación de partida con la línea ofensiva, pero mientras has ido adhiriendo, como has dicho, Carlos, muy buenos jugadores. A mí, sobre todo, el de Jalen Royals me parece un picazo, esta palabra que tanto se ha puesto de moda en castellano en cuarta ronda. Y me hablabas de Bressad Smith, Víctor, pues es que en séptima ronda me parece también otro de los robos del draft, porque es un jugador que perfectamente podía haber salido en esa secuencia de running backs de la cuarta ronda, del principio de ese tercer día, junto a Scativo, junto a Samson. Era un jugador que sin llegar a ese nivel, pero sí podía asemejarse, porque es un jugador bastante rápido, que abre bastante bien el campo, y creo que es un buen complemento a Pacheco, ¿no? Por si al final Karim Hunt no recupera esa velocidad punta ya por el paso de los años, pues este jugador puede ser una sustitución más que aceptable. Entonces, sí, yo creo que es un draft, desde luego, de aprobado largo y que lo puede convertir en un top 3 si Josh Simmons, si el cuerpo de Josh Simmons y si la salud de Josh Simmons responde, porque vas a tener al hombre que proteja tu mayor valor durante los próximos 10 años. Lo tenemos clarísimo con John Simmons, ¿eh? Cuando fue a la entrevista y estaba clarísimo. No sé por qué. O sea, algo tiene que haber visto muy especial en él. Me voy tan contento para la cama, ¿eh? Gracias. La primera vez que me gusta en este programa que estén de acuerdo. Bueno, chicos. No, yo simplemente antes de acabar y por no alargar más el tema, sí que quería comentar el draft que me deja muy dividido y que tengo al diablito unos días o unas horas en un hombro y al angelito en el otro diciéndome vaya pedazo de draft o vaya desastre absoluto. Y es el de Atlanta Falcons. Cuando veo lo que han dado por subir a prácticamente un calco, no en el tipo de jugador, pero sí en el posicional, como James Pierce, cuando ya tenían a Jalen Walker en uno de los que a mí me parece robos de la primera ronda por el punto en el que lo escogieron. Y cuando luego veo que se llevan a un pedazo de jugador como Xavier Watts en tercera ronda, un safety que les va a solucionar muchos de los problemas que ya tenían, y luego en cuarta cogen a Billy Bowman, un jugador también muy similar en la misma posición de la Universidad de Oklahoma. Y de repente ves que es que no les quedan más picks, más que uno de principio de séptima, pero prácticamente irrelevante. Es decir, 4 picks para repetir 2 posiciones. Es verdad que te has llevado talentazo. O sea, los 4 son realmente jugadores que pueden impactar en los Falcons desde el día 1. Pero ¿tanta necesidad tenías de doblar posiciones cuando tu equipo adolece de tantas otras? Entonces, por eso hay días que me levanto y digo, vaya 4 jugadorazos que se han llevado los Falcons. Y hay otros que digo, pero ¿qué narices han hecho para tener solo 4 picks, escoger en las 2 mismas posiciones, además dando su primera ronda del año que viene que les puede prácticamente hipotecar de cara a los próximos 3 años? No sé qué opináis vosotros, porque a mí es que me deja, ya te digo, este más que frío me deja o tremendamente caluroso o completamente congelado. Bueno, es como el año pasado con Michael Penix. Total. Es calentadas y me dejo llevar. Es como que está un mono a los mandos. Sí, totalmente. Efectivamente. Totalmente. Es de que no te atreves, que no, sujétame el cubata, ¿sabes? A mí es la sensación que me dio analizándolo un poquito, ¿eh? Fue un sujétame el cubata. Igual ha elegido el nieto de Jerry Jones. O el perro de Belichick. O el perro de Belichick, También. sí. Bueno,
Estos no fueron los que hicieron la llamada de coña a Shedur Sander, igual. Oye, que se han llevado una multa espectacular, ¿eh? 150.000 y $100.000 Sí, sí, se han sí. llevado por la gracieta. Bueno, es Igual que entre llamada y llamada hicieron el pick. sí, porque además Eh, no solamente fue a Sanders, sino que fue a varios jugadores que le hicieron la broma. He de Sí, confesar sí. que la afición de Ole Miss, cuando estuvimos allí en, Pues ya tenía empezamos. que salir, tenía que salir. Cuando estuvimos en Luisiana viendo el partido de LSU contra Ole Miss, se veía que esa afición les gusta mucho hacer el gamberro. Sí, sí. Bueno, chicos, llevamos un programa bastante interesante, bastante que se alarga más de esa hora, Carlos, que es lo que a ti te gusta. Pero bueno, no pasa nada, ¿verdad? Nada. Esto es inabordable en una hora. Esto hay que dejarse llevar. Bueno, creo que le vamos a poner a a este episodio, le vamos a poner la coletilla de parte uno, ¿verdad? Parte uno. Porque Vale, entonces en nada nos podemos liar otra vez a seguir con otros equipos. necesitamos que venga Javi a contarnos sus impresiones del draft. Eso es, y tanto, y tanto. Bueno, chicos, no sé si queréis hacer algún comentario final, algún alegato sobre ese pick que más ilusión os ha hecho, eso o algo por el estilo. Ya sé que Víctor dirá Cam Ward, ya os lo sé, me adelanto. Sí, sí. El que más me gustó, sin duda. Pero bueno, chicos, pues ya vamos a ir acabando, vamos dándole el cierre. Así que, Carlos, a los dos, porque como estáis siempre de acuerdo, pues ya os despido a los dos a la vez. Ha sido un placer, muchísimas gracias, de verdad, como siempre, que estéis siempre tan de acuerdo, me parece tan bonito. Yo creo que lo voy a vender, esta historia se la voy a vender a Netflix. De ahí podemos sacar una serie. Van a Bueno, ganar más con el con el quarterback room de los Browns. Sí, sí, sí. sí, seguro. Nada, un placer igual, Alex. Y muy divertido el programa, muy chulo y lo he pasado muy bien. Estoy de acuerdo. Venga ya. Discrepo. Sí, sí. Bueno, Víctor, uno de los dos se va a tener que cambiar el nombre y nos tendremos que decir mutuamente estamos de acuerdo para contrarrestar o no, o decirnos no estoy de acuerdo, porque tanto amor tiene que haber. El yin tiene que tener su yang. Sí, sí. Me lo he pasado muy bien, muchas gracias. Lástima no estar en más desacuerdo. Pero gracias por este rato. Ha sido un placer. Pues también desde aquí, gracias a Javi, que pobrecito no ha podido venir hoy, pero lo echamos mucho de menos y que esperamos que el próximo programa ya esté aquí y estemos todos al 100%. Pues lo dicho, muchísimas gracias. Recordar que tenemos redes sociales, como siempre, para Coletilla Final, que estamos tanto en Twitter, en Blue Sky, en Instagram, en TikTok, como @indisnfl, que podéis enviarnos un mail si estáis de acuerdo, a indisnfl@gmail.com y uniros al grupo de Telegram, también si estáis de acuerdo en uniros, que estará el enlace en la descripción del programa. Pues lo dicho, muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Nos escuchamos muy pronto. Adiós.